ahí por la transmisión de YouTube o a quienes nos escuchan después en la grabación. Esta presentación, el foco que me pareció valioso traer para conversar es, como bien decía Graciela hace un rato, repensar nuestras prácticas de enseñanza. Poner ese foco y quizá correr la mirada deficitaria en buscar qué les falta a nuestros estudiantes, no por no responsabilizarlos a modo conjunto de lo que sucede en la situación áulica y en la educación en general, sino para, en particular en este momento, pensar qué nos implica y qué podemos hacer desde nuestro lugar para luego, por supuesto, sí pensar sobre otras cuestiones que complejizan el asunto. Entonces, pensaba como punto de partida entender que lo que nos convoca a todos y a todas aquí es que nos interesa que nuestros estudiantes aprendan las materias. Y para eso, evidentemente, inevitablemente, necesitamos que lean y escriban. Sobre todo cuando pensamos que la lectura y la escritura son herramientas para acceder y para comunicar el conocimiento, por supuesto, pero sobre todo cuando entendemos que leer y escribir son instrumentos que también nos permiten pensar y desarrollar nuevos conocimientos. Y este énfasis que pongo, que figura en negrita en la diapositiva, implica, y retomo aquí al autor Wells, destacar la potencialidad epistémica que tiene la lectura y la escritura, no solo como canales de transmisión, sino también que invitan a desarrollar, a pensar, a reflexionar nuevos conocimientos. Entonces, aquí estamos para pensar este desafío de cómo involucrar a los estudiantes en las prácticas de lectura-escritura. Débora, hace un ratito, comentaba esta encuesta que lanzamos a los profes respecto, bueno, qué desafíos veían en los estudiantes, qué es lo que estaba pasando, y mencionaba respecto, bueno, los estudiantes no entienden lo que leen, escriben poco, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, claramente hay un desafío allí. Tenemos que enseñarles a leer y escribir contenidos disciplinares. Y acá retomo lo que decía Graciela, de que esto excede solamente a lengua, literatura, materias que claramente atraviesan la lectura-escritura, porque también en todas las materias disciplinares, se requiere leer y escribir para aprender. Y eso es el concepto que, bueno, fue ampliamente discutido, y quien fuera mi directora de tesis, Paula Carlino, trabajó extensamente, que es el de alfabetización, o en plural, alfabetizaciones académicas, ¿no? Refiere a esto que estamos conversando. Entonces, si nos centramos específicamente en este eje de pensar sobre leer y escribir en el nivel secundario, en todas las materias, bueno, la pregunta que debemos hacernos como profe, o el deber quizás implica una presión fuerte, pero sí que invito, estamos todos aquí, todas, invitando a pensar, es preguntarnos por nuestras prácticas de enseñanza. ¿Qué proponemos leer y escribir a nuestros estudiantes? Y es también en la misma línea que comentaba recién mi colega Débora. Y acá les traigo una parte teórica de autores, y otra parte voy a mostrar datos, ¿no? Como para ver qué está pasando en las aulas. Y lo que se ve y está estudiado es que estamos dando en las aulas una diversidad de materiales de lectura. A nuestros estudiantes de secundaria a veces compartimos textos más bien escolares, que tienen esquemas, cuadros, clasificaciones, que bueno, tienen la propuesta de algunos contenidos un poco simplificados, breve, y eso lo que hace es, a veces elimina esas discusiones teóricas de la ciencia y los problemas que la ciencia no resolvió, y tiene un vocabulario más de uso cotidiano. En cambio, también en el nivel secundario se trabaja con textos académicos, con libros, con capítulos, ya sea, para retomar a mi colega, en papel o en pantalla, que en general son textos que no están dirigidos a los estudiantes, por eso son novedosos, son desafiantes, claramente, porque algunos es la primera vez que leen un libro con otro destinatario, ¿no? Y ese tipo de libros, los académicos, tienen, esto está estudiado por autores, ahí figuran varios, hay información tácita, dan por hecho conocimientos porque presuponen otro destinatario que no es el pibe o la piba del secundario. Entonces, con esa diversidad de materiales de lectura que circulan en las aulas, hay que tenerlo en cuenta y ver qué hacemos. Y aquí simplemente a modo de muestra, a la izquierda hay un manual de historia mundial contemporánea, como que se ve palabras en negrita, esquema. Hacia el lado hay un módulo de cultura fiscal, que también, gráficos que ilustran, en este caso, ingreso de dinero lavado al sistema financiero de la materia legislación fiscal.
Pero fíjense también estos otros textos académicos, los anteriores eran textos más de tipo escolar, donde, por ejemplo, ellos son ejemplos reales de materiales que yo recogí en mi tesis doctoral, donde indagué en una escuela secundaria en un quinto año, y todos son materiales que se presentaban en un mismo curso. Un texto de Margulis, de El difícil arte de hacer la juventud, que se trabajaba con los estudiantes, publicado en una revista Cultura, y un texto de Felipe Piña, Los mitos de la historia argentina, del libro de Planeta. Entonces, hay una diversidad de textos que son escolares por un lado, los anteriores, y otros más de tipo académico, que presuponen otro lector que va a estar allí tomándolo para leer. Y a la vez, además de que hay diversidad de materiales de lectura, también se presentan en las aulas de secundaria diversidad de consignas de lectura. ¿Cómo vamos a leer? Y acá traigo también ejemplos, allí figuran en pequeñito para ubicarlos, de dónde surgen, de este estudio doctoral que yo hice hace unos años en una escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires, en un quinto año, en un mismo quinto año, indagué en 3 materias: estudios sociales argentinos, geografía económica y legislación fiscal. De allí surgen esos materiales de lectura y cómo se indicaba leerlos con algunas de estas consignas, como por ejemplo esta consigna que se daba a leer el texto de Margulis. ¿Cómo influyen la historia y la tecnología en la juventud? Estaba implícito. Y para poder responder esa consigna, los estudiantes tenían que leer todo el artículo y comprender cómo el autor, Margulis, a lo largo de todo el artículo, describía la influencia de la historia, de la tecnología en las juventudes. Había un requisito cognitivo, si se quiere, muy distinto al que ahora viene a continuación con otra consigna de la materia Geografía Económica, que preguntaba: ¿qué errores comete el FMI según este premio Nobel Joseph Stiglitz? Leían en un manual de historia un breve texto, una síntesis tomada de un texto de Stiglitz, y cuando uno iba al texto, y esto indagué en mi tesis, había un párrafo que específicamente comenzaba, y por eso lo subrayé, diciendo: el FMI ha cometido errores, bla, 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 bla. Entonces, a ver, a simple vista, se nota como lo que decía mi compañera Débora, es muy sencillo, un copiar y pegar, porque el mismo párrafo comienza de la misma forma que está pidiendo la consigna. Entonces, ¿qué pasaba? Y me voy a centrar en esta segunda consigna. Ante esa consigna de qué errores comete el FMI según Stiglitz, las estudiantes copiaban la pregunta que figuraba en el manual, que es la que subrayo aquí a la tercera columna, es más extensa, pero la primera parte estaba copiada textualmente por, en este caso, como ejemplos, la carpeta de Jessica y la carpeta de Marisa. Es la misma, 2 estudiantes que rápidamente, como la consigna requiere una localización de información, efectivamente lo logran hacer, localizan información y la copian respondiendo al cuestionario de preguntas. Entonces, uno también ahí puede, y acá tomo autores que conceptualizan esta diferencia de consignas, diferenciar entre las consignas de descomposición, que son estas que les estaba mostrando recién, donde lo que pide esa consigna de descomposición es identificar una parte del texto que en general comienza igual que la consigna y la reproduzco, porque por supuesto desde el oficio del alumno yo quiero responder a la consigna que me da el profe y resolver la tarea. Ese tipo de consignas lo que orientan es una lectura más superficial, más local, para justamente identificar información. Y se pueden responder sin necesidad de entender lo que allí figura, solamente buscando correspondencia de términos. En cambio, las consignas que estudiaron, por ejemplo, Beatriz Eisenberg, Paula Carlino, las consignas de tipo global, son esas consignas que en realidad no las puedo responder ubicando una partecita del texto, porque necesito comprender lo que el autor propone a lo largo de todo el texto. Tengo que reconstruir ideas globales, explicaciones, más relaciones, y eso es mucho más complejo, si se quiere, y a veces implica vincular ideas con otros materiales. 2 tipos de consignas que suelen circular en nuestras aulas de secundario. Y ahora también me centro en relación con lo que vengo diciendo: diversidad de materiales de lectura, diversidad de consignas, también diversidad de cómo se ponen en común ese trabajo con lectura y escritura de una consigna en particular. Y acá traigo, y los voy a invitar a leer conmigo, 2 observaciones de clase de registros de mi tesis, que son bien diferentes de cómo se ponen en común estas consignas. La clase de legislación fiscal se está poniendo en común un cuestionario que mandó sobre el tema de paraísos fiscales la profe.
son todos nombres ficticios, no son los nombres reales de los alumnos. Diana está leyendo la consigna, lee la consigna que le dio la profe, que es tributar, y lee su respuesta. Tributar es pagar los impuestos al Estado de determinados lugares. Claudia, otra compañera, dice, yo puse pagar impuestos, nada más. Y la profe dice, pagar impuestos, está bien, está bien. Y ahí se cierra esa pregunta con, listo, lo pusieron bien. Diana continúa leyendo el cuestionario, la pregunta 3, y dice, ¿de qué otra manera se denominan los paraísos fiscales? E inmediatamente lee su respuesta. Paraísos fiscales se suelen denominar a los países de baja tributación y como países o territorios de tributación privilegiada. La docente dice, bien, ¿están de acuerdo? Hay un silencio y la misma estudiante dice sí y continúa leyendo. ¿Cuáles son las modalidades básicas de los paraísos fiscales? Y lee a continuación la respuesta. Modalidades básicas, entre ellas, los paraísos clásicos, los que ofrecen ventajas fiscales a personas que ejercen sus actividades en el extranjero. Finalmente, también territorios que disponen de centros de servicios complejos, por ejemplo, las telecomunicaciones. Y la docente dice, está bien. Y ahí termina, o mejor dicho, siguen las otras respuestas, pero con la misma modalidad de pregunta-respuesta leída. Y allí cierra la puesta en común de ese cuestionario, que rápidamente podemos pensar que habrá entendido Diana, en este caso, porque es la única que está leyendo, otras nos animaron, otros estudiantes, de los países fiscales. ¿Qué entendió? Hasta el momento no se sabe. Vamos a comparar esta puesta en común con otra puesta en común, en este caso de geografía económica, donde también están revisando una guía de lectura para un manual que leyeron en la clase anterior. Y Diana, esta misma alumna, lee la pregunta, ¿qué importancia tuvo el proteccionismo para el capitalismo? Dale, dice el docente, para que habilitarla a leer. Ella lee la carpeta. La respuesta, por ser un país en desarrollo, abrirse a los productos importados que compiten con los elaborados por alguna de sus industrias, peligrosamente vulnerables a la competencia de buena parte de industrias más vigorosas en otros países, puede tener consecuencias desastrosas sociales y económicas. Y el docente, en vez de decir, está bien, como venía diciendo la otra profe, en esta puesta en común este otro docente dice, a ver, ¿todos tienen parecido? Y como que abre ahí la pregunta a qué otras respuestas de los otros compañeros. Hay una chica que dice que no, a ver qué tenés vos, le habilita la palabra, y la otra chica lee otra parte. El proteccionismo generalizado a menudo no ha funcionado en países que lo aplicaron, pero tampoco lo ha hecho una rápida liberalización económica. Bueno, dice el docente, y ahí retoma la palabra, y acá aparece este juego que también mi colega conversaba respecto a leer, escribir y el oral, ¿no? Y hablar sobre lo leído, esta interacción, este entramado entre prácticas. El docente dice, vamos a tratar de ver qué quiere decir entonces esto del proteccionismo. Estamos hablando en términos económicos, escribe proteccionismo, libre cambio. ¿Qué va a decir el proteccionismo? A ver, y él se corre de lo leído, porque quiere indagar qué están entendiendo. Diana dice, ¿de protección viene? Proteger, dice el docente, estamos hablando de economía, escribe. ¿Qué es lo que en economía yo debería proteger? O sea, ¿qué querrá decir con esto que vos dijiste con lo que ella preguntó? Vincula a los estudiantes. Pongamos un país, yo voy a aplicar una política proteccionista, si quieren, voy a proteger, dice. ¿Qué es lo que voy a proteger? El país, dice Diana, el comercio, dice otra chica, la economía del país. La economía del país. ¿Y de qué manera lo vas a proteger? O sea, a partir de la lectura de la consigna, de la respuesta a la consigna, arranca y retoma los temas. Ernesto, los precios, Martín, el Banco Central, y el docente lo retoma. El Banco Central lo que hace es fijar políticas monetarias. El proteccionismo protege la economía de un país. ¿Cómo la protege? Y ahí, fíjense cómo introduce un ejemplo. Si yo que fabrico estos bolsos y agarra su maletín en alguna fábrica que emplea a la gente del barrio, mi precio final del bolso son 20 pesos. Sos un comercio que vendes. Cuando te quedaste sin estos bolsos, ¿qué haces? Algunos en silencio, otros charlan. Y un estudiante dice, pido más. El docente dice, le pedís a la fábrica 10 bolsos más. Y cuantos más bolsos se vendan, la fábrica va a fabricar más. Y si fabrica más, Diana dice, va a cobrar más. Más plata. Fíjense cómo empiezan otros estudiantes a hablar que en la clase anterior estaban callados. El docente dice, más plata para el dueño de la fábrica, pero necesita más gente que labure. Supongamos que China tiene 1.200 millones de habitantes. Laburan todo el día. Mi fábrica en Argentina hizo 10 bolsos. Ellos hicieron 1.000 bolsos. Con lo cual,
el costo de esta valija es menor. ¿Qué pasa si yo dejo entrar a esos bolsos chinos a mi país? Y nadie dice, dejás de fabricar vos, venís, y porque nadie te da trabajo. El docente, en el momento que vos comprás el bolso chino de 2 pesos, ¿qué sucedía con la fábrica de acá de Argentina? Es un ejemplo ficticio, ¿sí? Ernesto dice, quebraba. El docente afirma, quebraba. El dueño no fabrica más, pero ¿qué otra consecuencia tenía? Ya termina, es la última diapo. Que no podía pagar a los empleados, dice Dayana. El docente dice, o sea que los empleados quedaban, Dayana responde, desocupados. Desocupadas. ¿Qué va a traer eso entonces? Ernesto dice, desempleo. Desempleo. Si yo tengo esos 10 tipos que antes iban a la pizzería todos los días, a esa pizzería que ahora no tiene esos 10 trabajadores que le compran, ¿qué pasa con la pizzería? Se funde también, dice Dayana. Fíjense cómo se van registrando momentos con esta oralidad, con estos aportes de los estudiantes, donde el docente puede ir relevando qué van comprendiendo. Más o menos lo logrado, alcanzado, cerca, ¿no? Pero lo puede ir relevando, más allá de la copia o no copia que hayan hecho escrito. El docente dice, se funde también. ¿Qué es una política proteccionista? Entonces, retoma el ejemplo, haciendo una síntesis, es decir, el bolso chino no te lo voy a dejar que lo entres a 2 pesos, te voy a cobrar un impuesto. Entonces vos vas al negocio y elegís si querés comprarle al chino o al argentino, pero no le das ventaja. Claro, dice Ernesto. Proteges a tu industria, dice el docente. Estás teniendo una política proteccionista. El libre mercado significa que vos podés entrar libremente, sin ningún tipo de impuestos, cualquier tipo de mercadería. Supongamos que nosotros mañana nos ponemos a fabricar sacos y decimos, bueno, vamos a exportar a Estados Unidos. ¿Ustedes qué piensan? Que Estados Unidos nos dice que hay olita. Y Denise dice, te saca cagando, como que el país no lo aceptaría, y esa forma, si se quiere, insultando, grosera, el docente también capta, claro, que está entendiendo en este caso Denise. No podemos entrar tan alegremente a poder vender las cosas a países como Estados Unidos. Tienen una política proteccionista. Nadia dice, igual está bien que tengan. Intervención también, que le da la pauta al docente cuánto está entendiendo de estos conceptos. Está perfecto, dice el docente. Ellos tienen políticas proteccionistas, pero les piden a los países periféricos que tengan libre mercado. De ahí a la sierra, con esto cierra este recorte, ningunos boludos, ¿no? Entonces, con estos dos tipos de puestas en común, se puede ver este contraste. En el primer caso, en el breve, que se denomina, o lo denominó, mejor dicho, en varios artículos que publiqué luego de mi tesis, es un modo de puesta en común donde se enfoca el docente en avalar las respuestas. El docente aprueba la respuesta escrita cuando escuchó lo que quería que los chicos y las chicas retomen. El producto final que queda es el cuestionario o guía de preguntas respondidas, pero no hay un indagar lo que entendieron los estudiantes de lo que allí pusieron por escrito. ¿Copiaron y pegaron? ¿Copiaron entendiendo? Sabemos. En cambio, en este otro ejemplo, de estas diapositivas que eran 3 y era más extenso, claramente ahí se nota cómo se prolonga el tiempo. Miren cómo me llevó un ratito comentar y leer en voz alta ese ejemplo, esa puesta en común, porque hay otro tiempo para trabajar los temas. Hay un privilegio, un énfasis en ese otro ritmo de cómo los estudiantes van elaborando los temas. Entonces, funciona de otra manera las prácticas de lectura, escritura y oralidad. En este caso, escribir sobre lo leído, en estas consignas para leer, es un punto de partida para dialogar. Es decir, a partir de una respuesta que leen en voz alta, se empiezan a formular preguntas, hay ejemplos, se aporta conocimiento ampliatorio, porque el énfasis no es tanto responder el cuestionario, no es menor tener respondido la carpeta, pero sí el foco es distinto, es ver qué entendieron de los temas. Quizás después se puede retomar los textos y revisar la carpeta, hablando de la revisión y cómo nuestros pibes y pibas no lo hacen, el volver a lo escrito para ver si lo que entendimos está allí, figura así en la carpeta o tenemos que revisar y reescribirlo. Claramente, entonces, nuestras prácticas de enseñanza no pueden separarse del modo que entendemos enseñar por un lado y el modo que entendemos la lectura y la escritura por el otro. Y acá ya conversamos, y creo que estamos de acuerdo en esta concepción de la lectura y la escritura que atraviesa nuestras presentaciones, y por eso nos estamos aquí debatiendo al respecto, y estamos de acuerdo que algunos saberes son transferibles. La ortografía y la gramática se puede extender a otras disciplinas, pero leer y escribir no son
habilidades que las aprendemos en primaria, las profundizamos en secundaria y allá a partir de eso podemos leer cualquier texto. Entonces, como sabemos leer y escribir, sabemos leer un texto de sociales y luego uno de química o uno de biología. No son aplicables a cualquier texto de situación. ¿Por qué? Porque tienen las disciplinas particularidades. Y para aprender esos usos del lenguaje específico, es necesario ir acompañados, que nos andamen aquellos que tienen experiencia en las disciplinas. ¿Y quiénes son los que más experiencia tienen en esos usos del lenguaje? Como figura en la última viñeta, los profesores de las asignaturas. Son los que más conocen los marcos conceptuales de las disciplinas y pueden acompañar esas dificultades que aparecen al leer y escribir. Yo trabajo hace años en escritura académica, investigo al respecto, sin embargo, yo sé acompañar el escribir en las materias que yo manejo, psicología, algunas relativas a lo educativo. Ahora, leer y escribir en biología, no lo sé. No podría acompañar fehacientemente ese marco conceptual porque no es el que yo conozco. Y también retomando la encuesta que Débora envió y muy generosamente me invitó a agregar una pregunta, yo había agregado la pregunta de, bueno, ¿quién se debe ocupar de la lectura-escritura? Y un 57%, o sea, más de la mitad, coincidía que eran los profes de las asignaturas y un mínimo porcentaje de los profes indicaban que eran los especialistas en lectura-escritura quienes se debían ocupar. Entonces, algunas preguntas, y ya voy cerrando, para repensar nuestras prácticas de enseñanza. Y aquí aclaré que es repensar porque no hay fórmulas, no hay recetas prediseñadas y tampoco yo tengo ninguna certeza, y esto comparto lo que decía Débora, lo que decía Graciela, lo que decía Gabriel, no hay respuestas que les venimos acá a decir, hagan esto, sería muy deshonesto de nuestra parte decir eso. Estamos en este momento para conversar y pensar juntos. Algunas preguntas posibles son, las tareas que damos de escribir en nuestras clases, ¿las retomamos? ¿Las discutimos en clase? ¿Intercambiamos y discutimos diferentes interpretaciones de textos? ¿Proponemos revisar conjuntamente lo escrito? ¿Damos un modelo de los textos que esperamos que escriban para que tengan justamente como un ejemplo posible y lo analizamos en clases de modelo? ¿Enseñamos a planificar? A uno de los profes que aparecieron los textos, sus respuestas en las encuestas decían que no planifican. Bueno, quizás proponer planificar los textos con ellos para que luego lo hagan solos es una posibilidad. Damos retroalimentación de esos borradores que ellos están escribiendo, si los hacemos planificar y hacer momentos de escritura para luego hacer la entrega final. Proponemos actividades quizás donde sean los pares los que ofrezcan comentarios, porque muchas veces los profes responden, digamos, muy honestamente y muy certeramente, no tenemos tiempo. Bueno, quizás armar actividades donde sean los pares, donde quienes comentan a sus compañeros y compañeras respecto a lo que otros y otras escribieron. Y por último, esta pregunta que cuando revisaba la presentación y armaba, me aparecía, decía, no puedo dejar de mencionar la inteligencia artificial, si bien cuando hice la tesis no estaba esa problemática o ese fenómeno, para no poner un dejo peyorativo, ¿cómo gestionamos el uso de la inteligencia artificial? Nos situamos como enemigos de la inteligencia artificial y no validamos y ponemos un 2 a aquel estudiante que presenta un escrito con inteligencia, o quizá evaluamos otros modos de usarlo. Tal vez proponemos usar la inteligencia en clase y en todo caso enseñarles a tener un ojo crítico allí, sabiendo que la inteligencia tiene sesgos de género, de un montón de cosas, que tiene errores. ¿No habrá también que allí acompañarlos al uso de esa inteligencia artificial? Es una pregunta, de verdad no tengo respuestas y me lo sigo preguntando en mis aulas. Y por último, ahora sí, creo que trabajar, repensar nuestras prácticas es un asunto de todos, de todas. Hacerse cargo de enseñar a leer y escribir es una responsabilidad compartida de los profes, obviamente porque ya estamos conversando respecto a nuestras prácticas y es ineludible, pero también de los estudiantes y también de las instituciones, porque un profe solo, por más voluntad que tenga, no puede solo. Entonces, construir redes, pensar cambios en la cultura docente, pero también en la institucional y en las condiciones de trabajo, es importante para poder acompañar a los estudiantes a finalmente que aprendan y que sean ciudadanos, partes de esta cultura y el mundo que vivimos. Bueno, muchas gracias por la atención. Aquí cierra mi presentación. La verdad que, bueno, aplausos para ambas. A ver, igual, Natalia,